Estado es siempre inocente, querido. La culpa la tienen los gobiernos. O sea, el Estado siempre es inocente. El Estado es una institución sabia para moderar el egoísmo individual. El que se atreva a atacar y a poner en duda el Estado es que no sabe de lo que habla, a mi juicio. Yo he sido de los primeros, porque es que yo me he pasado una época de anarco radical, ácrata. Yo de milagro no he sido un terrorista, pero de milagro. Como estuve metido en las escisiones prochinas del PC y en las variantes más extremas, y además tenía mucha relación con etarras, de milagro. En el comunismo el afán de seguridad contrapuesto al afán de libertad. Eso es el núcleo del descubrimiento que he hecho. Digamos que en el corazón humano hay como la doble espiral del ADN, en el sentido de que se va copiando a sí mismo, igual que se va copiando el ADN, nosotros nos vamos copiando en una secuencia que a partir de cada aumento de libertad viene como un vértigo ante ese aumento de libertad. Y por tanto una conciencia de la seguridad, de la necesidad de la seguridad. Ese momento de la seguridad es el comunismo. Y el momento de la libertad es lo que podemos llamar capitalismo liberal o liberalismo en general. Norteamérica ha vuelto a dar una lección extraordinaria al mundo, no ya de democracia, sino de arrojo. O sea, si antes decíamos que el ADN hay una parte de libertad y otra parte de seguridad, es evidente que los americanos lideran la parte de libertad. O sea, porque es que si no elegían a Obama, elegían a la señora Clinton y tampoco habían tenido una presidenta. O sea, impresionante en ambos casos. Va a ser inevitable a través de Internet. Va a ser inevitable. O sea, la democracia directa llegará. Lo que pasa es que todavía la población es bastante bruta y a lo mejor se le ocurriría, por ejemplo, utilizar la democracia directa para decir que no se paguen impuestos. Porque, digamos, si hay algo que realmente hiere al ser humano como malformación de nacimiento, o sea, lo que tenemos de mal nacidos todos, empezando por mí, es una fascinación por el corto plazo. Es decir, el medio y el largo, bueno, lo apartamos siempre. Y claro, lo pagamos muy duramente. Individuos, sociedades, civilizaciones enteras lo pagan. Pero esa malformación de nacimiento va a ser muy difícil. De modo que si Internet todavía no ha producido democracia directa y en vez de tener que soportar las memeces de un gobernante u otro, la ciudadanía adopta el autogobierno, que, bueno, ya sabemos que por otra parte los gobernantes son nada más que los representantes del pueblo, ¿eh? Pero, igual que, por ejemplo, eso pasa como con la marihuana. O sea, la marihuana está de hecho despenalizada. A nadie le parece mal. O sea, se acabó la guerra contra la marihuana. ¿Por qué no se vende la marihuana en los estancos o en los supermercados? Por ejemplo, como sucede en Holanda. Pues porque son tan impresentables los de los partidos políticos que quieren ahora legalizar, impresentables en el sentido que son feuchos y parecen medio tontos, que si, digamos, esa causa la asumiese Antonio Banderas y Madonna, no habría ningún problema en sacarlo adelante. Harto de eso, estoy absolutamente harto de eso. O sea, y además es más, antes yo podía decir las cosas y ser franco en materia de drogas. Ahora, por ejemplo, no puedo publicitar mis costumbres farmacológicas porque serían causa de escándalo público. Estoy harto. Yo creo que mi obra es uno de los ejes que ha hecho que nuestro país sea el más libre del mundo en materia de drogas. Sin duda. No, eso no creo. No empleo la palabra, el verbo creer para eso, ¿no? Eso es evidente. O sea, nosotros tenemos un consumo superior de drogas al que tiene ningún otro país del mundo. Y una variedad, y unos precios, y una cantidad de puntos de venta inigualables. O sea, y el que diga otra cosa miente. O sea, la guerra a las drogas no existe en nuestro país. Y yo creo que existió un poco, pero yo empecé a dar caña al final de los 80
y principios de los 90 y bastó. No porque mi discurso fuera especialmente lúcido, sino porque la sociedad en realidad no estaba por la tarea. Pues da igual, legalizar o no legalidad, hay una legalidad de facto en España. O sea, los únicos que están en las cárceles ahora son los correos, que son muchos, por supuesto, porque un mercado tan enorme como el español, figúrate si necesita correos, pero esos son los únicos que están en la cárcel. La magistratura, los jueces, la mayoría de los jueces y la mayoría de los fiscales están avergonzados ante la legislación que deben aplicar. Los sindicatos de policía, ya en mi tiempo, ya en los años, principios de los años 90, ya cuando iba yo a los programas de la tele, estaba con el secretario del Sindicato Unificado de Policía diciendo: Escotado tiene razón, la policía sostiene que hay que hacer lo que dice Escotado, pero y los magistrados también, el actual fiscal general, Conde Pumpido, el ministro portavoz Alonso, que son dos magistrados. Estos dos han firmado conmigo un manifiesto en el año 93 pidiendo que se haga una nueva ley del medicamento y suprimiendo el artículo 344 del Código Penal por las buenas. O sea, porque el 344, que es un articulito que en tiempos de Franco tenía 3 líneas, ahora ocupa 9 páginas. Y se han acabado las letras, porque empezaron con A, B, C, D, ahora ya se han pasado a la Z y han tenido que hacer unos numeritos de estos I. O sea, es completamente risible.